¿Cómo estás, hermano? Ahora sí, ya. ¿Bien? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Qué bueno, viejo. Pues aquí ya sabes, el semestre, pasándola, tratando de sacar buen promedio, ¿no? Echarle ganas a, ¿En qué a la semestre materia. vas? Sexto ya. Sexto Así, semestre. A así su es, madre. hermano. Ya Qué rápido casi. se pasa. Sí, es cierto. Qué rápido, viejo. Me acuerdo cuando me lo decías, cuando estaba, ¿qué? Un poquito más antes. Viejo, el tiempo se pasa rapidísimo. Y sí, Es que totalmente de acuerdo. estabas en primero, segundo semestre, me acuerdo. Yo iba saliendo, ya estoy en el servicio igual. Sí. No, 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 es una cosa impresionante. Dije, no creo que ya se me está haciendo la eternidad el primer semestre, pero ya, pum, así rápido, sexto semestre, rapidísimo. Así es, mi estimado. Se pasa el tiempo y se suben los kilos. Eso, eso sí es cierto. Sí, sí, sí. Y más ahorita con la pandemia, ya ni te imagino yo. No, 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 no. No, el internado me devastó. Yo creí que era para bajar de peso, pero ahora veo que es lo contrario. Ah, no, no. Depende de cada persona, pero Bueno, sí, cierto. ¿qué te puedo decir? Bueno, hermano, pues bienvenidos a este podcast. Como ya Gracias. sabrás, esta es una serie. Esperemos que un poquito más larga, que no solamente se quede en 3 capítulos, sino que más gente le guste decir un poquito más sobre su internado, sobre su experiencia, sobre sus anécdotas que han pasado, ¿no? Entonces, pues para que Claro, el público te conozca un poquito mejor, pues, güey, ¿quieres platicarnos sobre ti? claro que sí, como de que no. Mi nombre es Óscar Gres de Muner, tengo 23 años, soy originario de Huatusco, Veracruz. Estudié en la Universidad Cristóbal Colón, Campus Calasanz, en Veracruz. Actualmente estoy cursando la pasantía del Servicio Social en una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social. Realicé mi internado en el Hospital General de Zona de Cardel, igual por parte del IMSS. Actualmente, como les mencionaba, llevo aproximadamente 6 meses a punto de culminar esta parte de la preparación médica. Ok, pues no está más decir mi nombre es, me llamo Jesús Alberto Méndez Aranda y bueno, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Oscar y bueno, para que nos platiques un poquito sobre tu internado, cómo te fue, tus experiencias, qué aprendiste, ¿cómo decirte? ¿Tuviste complicaciones, no tuviste complicaciones? Y bueno, yo creo que al iniciar esto me gustaría preguntarte a grosso modo, tu internado, ¿cómo lo calificarías del 1 al 10? Te agradezco mucho, antes que nada, por la invitación, Alberto. Considero que tal vez un podcast como esto, haberlo visto hace un tiempecito, me hubiera servido anímicamente, me hubiera servido en cuestión de cómo prepararme para entrar, ¿no? Así que considero que es de vital importancia que siempre escuchen a sus compañeros que están arriba y a gente que pues trata de hacer ese tipo de aplicaciones, de formas para no llegar en ceros a cualquier etapa de la medicina, que es una carrera preciosa. Bueno, el internado lo califico del 1 al 10. Yo creo que con un 10, mi estimado. Me llevo desde experiencias, me llevo desde aprendizaje, me llevo desde amigos, conocidos, incluso la región. El internado no nada más es el hospital, ¿me explico? Es un mundo que involucra tantas cosas bonitas y como tantas cosas un poco desagradables, pero con el camino te vas dando cuenta que pues todo es corregible hasta cierto punto. Eso sí es cierto. Muy importante, siempre preguntar y siempre escuchar. Eso es de suma vitalidad para si te vas a enfrentar a algo nuevo, pues es mejor que los escuches de de personas que ya hayan cursado por ese tiempo. Oye, hermano, ¿y Es correcto. cuéntame, cómo viviste lo de la selección de plazas para el internado? ¿Te pusiste nervioso? ¿Cómo estuvo eso para ti? Ok, muy bien. Primero que nada, cuando yo no me había dado cuenta, pues se acabó octavo semestre. Nuestra carrera, bueno, nuestra escuela solo son 4 años y se acabó octavo semestre y ¿qué sigue, no? Eh,
muchos compañeros habíamos estado platicando desde meses anteriores que cuáles eran las mejores opciones, que dónde nos íbamos a ir, y shalala, y shalala. Cada quien se basó en lo que consideró afortunado o bueno para ellos. Y pues nosotros nos llegó un día un comunicado que teníamos que Ujú. presentarnos, desgraciadamente ya con, con todos los documentos oficiales, que eso sí es un papeleo impresionante, en la escuela precisamente para la elección de plazas. Mi momento para la elección de plazas fue que yo estaba sentado y tenía una plaza fija, pero al mirar las demás decía, ay caray, como que titubeo, como que no titubeo, ¿no? Eran muchas opciones que en realidad de todas hablaban demasiado bien, ¿sabes? Y Cardel fue siempre mi primera opción. Sin embargo, no Ok. te voy a decir que fue fácil la elección. Es muy complicado descartar otros lugares que igual parecen muy buenas opciones o son muy buenas opciones. Y si bien no me arrepiento de la elección, pero en ese momento yo tenía los nervios, pero que todas las palabras se me sumaban. Acciones tan simples que era firmar un simple documento, vaya, te temblaba la mano, ¿no? Sí, sí. Llega el momento donde lanzan las listas de promedios. Ajá. Yo recuerdo que quedé en el lugar 7 de la generación. Wow. Así que haciendo las cuentas con la gente que estaba arriba de mí, dije, ok, creo que sí tengo la probabilidad de Cardel, porque uno piensa en que si no quedas ahí ya tienes que tener la opción que le sigue y que le sigue. ¿Por qué? Porque en el mero momento va a ser muy difícil escoger, ¿no? Así que pasan los 6 primeros y Cardel está completamente libre. Excelente. Sí, claro que sí. Recuerdo que permitieron asistir a padres de familia. No te voy a mentir, una anécdota súper rara es que desde que yo quise Cardel, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No, Cardel no. Yo, ¿Por ¿cómo que qué? no? Si yo quiero Cardel. Ajá. Cardel está caracterizado, estereotipado por una zona algo peligrosa. Mm. Abunda un poquito la inseguridad, te voy a ser sincero, y como mamá, pues vaya, siguen pensando eso y lo van a seguir pensando siempre, ¿no? Así que recuerdo muy bien que yo le dije, no, ¿sabes qué? Voy a elegir Cardel desde un día antes, ya lo tenía decidido. Ok, cuando paso, me levanto, la volteo a ver y se me queda viendo con unos ojos de mamá, ya te imaginarás. Sí, sí. Yo nada más muevo mis labios y le digo, Cardel. Y tu En mamá ese no. momento, no, mi mamá pues ya dice, es tu elección, al fin y al cabo, claro que sí, yo solamente te Ok, comentaba, ok. ¿no? Después de todo, digo, fue mucha felicidad, ¿no? Pero al fin y al cabo ese fue el proceso por el cual se llevó a cabo en nuestra escuela, como todos, por promedios, vas eligiendo y conforme las sedes que queden. Pero eso es a grosso modo cómo fue la elección. Oye, y yo creo que algo importante para elegir, yo creo que, bueno, al menos en mi punto de vista, no sé, ahorita me vas a decir, para elegir la plaza en donde te vas a quedar, al menos por mi parte, si tú, o sea, ahorita con el promedio y si estuviera en esa situación, si tuviera la oportunidad de, hipotéticamente, ¿no? De elegir la plaza que yo quisiera, pues yo creo que por comodidad, es decir, porque, por ejemplo, yo mi casa la tengo aquí en Ciudad Puerto, entonces yo creo que por mi parte elegiría un hospital aquí, ¿no? Por la comodidad, ¿no? Y porque tengo a mi familia cerca. Entonces, yo creo que en tu caso fue muy diferente porque siento que tú eres aquí, ¿verdad? ¿Cierto? De Veracruz, No, soy de ¿no? Huatusco. Ay, yo Está, pensé, fíjate, yo pensé que que vivías allí en Cardel, o sea, que eras foráneo. Y elegiste la plaza también por lo mismo, ¿no? De que no, pues ahí tengo mi casa de base, pues ahí nada más me voy. Pero ya vi que no, impresionante. O sea, como que a ti te gustó más la experiencia, ¿no? Y aparte por el así hospital, es. ¿no? Digo, tú tuviste tus razones y todo eso, pero está muy, muy cañón eso. No, no, mi estimado, te digo, y realmente desde la universidad, digo, a 2 horas, realmente que digamos, no es una cuestión muy grande en tiempo, pero sí fuera de casa, y Cardel quedando aproximadamente hora y media igual de mi casa, y un poquito más complicado llegar porque son más rutas, más camiones, etcétera, y yo no tengo ningún familiar en Cardel tampoco. Ay, eh, ¿Cómo te explico? La verdad,
Fue desde corazonadas, desde comentarios, desde que te pones a investigar, ¿no? Con compañeros anteriores, cuál es la fama del hospital. Si bien la comodidad y muy importante en este tiempo que estamos viviendo de pandemia es vital. ¿Por qué? Porque no comparas nada con llegar a tu casa rápido, bañarte rápido, desayunar y irte al hospital en chinga, ¿no? Eso es de primera instancia es bonito tener tu ropa planchadita ya o cosas por el estilo ya hechas, ¿no? Eh, Realmente elegí Cardel porque allá no se encuentran residentes, no hay estudiantes de especialidad. Ese fue mi principal motivo por el cual yo elegí Cardel. Así que eh, yo en ese momento hice la hipótesis de que al no haber tantos estudiantes que absorban ese apartado de hacer procedimientos o de hacer manitas como comúnmente se llama, bien le toca al interno. Ok. Entonces es como, o sea, no hay tanta gente que aporte ahí, me voy ahí para aprender más, ¿no? Digo, en mi punto de vista, así lo Ujú. tomé. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes de especialidad absorben ciertas situaciones, ¿sí? Cierto, eso es cierto, Absorben sí. procedimientos que obviamente son vitales ya siendo residente y a veces como interno, digo, si bien no son tan vitales, no está de más también hacer manitas, ¿no? Que al fin y al cabo, ese fue un aspecto, un punto importante, ¿no? Otro Ujú. punto a considerar, yo creo que es la zona donde se encontraba Cardel. Si bien no es una zona fácil, porque se encuentra el paso desde Veracruz, Jalapa, Laguna Verde, y el punto de encuentro es Cardel, ¿no? Así que tiene un amplio universo de trabajo, ¿sí? ¿Me explico? Aparte de que es una zona cañera, hay muchas cuestiones que te llegan a ti y si bien es un hospital de segundo nivel, tú no vas a contar con la infraestructura de un hospital de alta especialidad para poder resolver las situaciones que en algún momento se te presenten y tú no tengas la estructura adecuada, ¿no? Un ejemplo muy drástico, te llegaba un paciente al cual le tenías que realizar tal vez una tomografía, cuestión que en Cardel tal vez no se tiene, ¿no? Así que lo primordial era preservar el estado de salud del paciente hasta que se pudiera realizar la tomografía en tercer nivel y por ende nos regresaban al paciente si todo estaba en orden o si se podría controlar en segundo nivel y pues seguir tratando ese tipo de modalidades. Me llamó mucho la atención porque hasta la fecha considero que no siempre vas a tener las herramientas para hacer lo que tú quieres. Así seas un gran lector, así seas eh, una persona que sepa cómo hacer las cosas, si tú no tienes la capacidad de resolver los problemas en corto tiempo o de la manera adecuada con los materiales que no se encuentren, vaya, no vas a lograr mucho, ¿me explico? Ujú. No, sí tienes totalmente la razón. Pero bueno, al final de cuentas fue bueno para ti, ¿no? Desde el Claro. momento en que pensaste el hospital, pues yo creo que fue bueno para ti. Oye, hermano, cuéntame una cosa. ¿Cómo te fue ahí tu primer día en el hospital, Leo, como interno? No, hombre, me remontas a un buen tiempo. No sé si has visto este meme en Facebook del Bob Esponja con sus mil cosas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, pues sí, ese fui yo en un principio, ¿no? Llegué con todo lo que mis compañeros, claro, me aconsejaron y de buena manera, con tu tablita, que con mil cosas y medias, ¿no? Es Ujú. decir, tú tenías las bolsas llenas de todo por lo que se pasara, ¿no? Lo que no tenía precavido es que mi primer día de interno también iba a ser mi primer día de guardia. Oh, Así difícil, que, ¿eh? pues llegando de un pequeño curso de inducción donde te explican a grosso modo cómo funciona un poquito el hospital, tú te adentras en el primer lunes de interno y de guardia. Me acuerdo que yo era la guardia, ¿sí? En ese momento, bueno, te tratas de adaptar con lo que hay y fue en urgencias. Uy, Para colmo. empezaste con lo bueno. Empecé con lo bueno, es correcto. Entre urgencias, te voy a decir que hasta la fecha lo recuerdo con un miedo impresionante, porque no sabes qué hacer, no sabes dónde moverte, no sabes a dónde ir.
Y vaya, te presentas con los doctores y pues empieza todo el horario laboral normal, ¿no? Tienes ciertos ingresos, tienes ciertas actividades, preguntas y te equivocas de pasillo y dices, pero ya pasé por aquí, ahora para dónde voy y cómo dejo las muestras, un sinfín de cosas. Lo más interesante es que con una compañera que nos quedamos de guardia, dieron alrededor de las 9 de la noche y era cambio de turno. Ok, viene el otro turno y nos dan permiso de ir a cenar. Vamos a cenar, Ujú. mi compañera se va por otro lado, yo regreso, pasó una hora y mi compañera no estaba, ¿no? Y yo le marqué y no me contestaba. Y en ese entonces se me había olvidado presentarme con un adscrito que estaba en el Uh, pase de visita. Y nada más recuerdo que gritó, ¡Interno! ¿Dónde está el interno? Y tú te das cuenta que eres MIP, ¿no? Así que voy y dice, ¿por qué no te presentaste conmigo? Disculpe, doctor, realmente no lo vi, no me importa que seas nuevo, el pase de visita es conmigo y te presentas y tienes que tener actualizado esto y esto, y por qué no lo has hecho esto y esto. Un pase de visita como de unos 40 minutos aproximadamente, pero donde me destrozaron precioso. ajá. Y hasta entonces no había llegado mi compañera. Uy, Y fue que le marqué y resulta que mi compañera le asustó un poco más el internado y se había retirado del hospital. en serio. Sí, yo me quedo sin compañero de guardia, es decir, un poquito más de carga. Bueno, ¿para qué te digo que O toda sea, la madrugada me la pasé? Dime, dime. pero tenía el mismo, o sea, era el primer día, igual que tu Exactamente. compañera, Igual que mi compañera. y se fue. Y desertó, desgraciadamente desertó. No. Sí, así es. Digo, es una experiencia que la cuento porque no voy a olvidar jamás que ese día estuvo muy cargadito de actividades y pues estás Ujú. acostumbrado a dormir un poquito más y esa vez toda la madrugada sin dormir, ¿no? Llega Wow. el día, el cambio de turno, sigues perdidos, ves a los enfermeros y enfermeras que dicen, ay, están otra vez los nuevos, como de que pues, no saben hacer nada, ¿no? Ajá. O tal vez pocas cosas, ¿no? Pero bueno, ese era un principio. Y caen pacientes en paro y tú vas y te tiemblan el doble las manitas y no sabes qué hacer. Pero bueno, Sí. tuve siempre la fortuna de tener ahí un respaldo, que es el adscrito, ¿no? Yo recuerdo que salí ese día a las 6:30, 7 de la noche, eh, de guardia, bueno, ya de posguardia, y solamente recuerdo que llegué a mi cuarto, dejé todas mis cosas, dije, me voy a acostar un rato y voy a cenar y no supe nada de mí hasta el otro día a las 5:30 de la mañana que me levanté muy preocupado de que ya eran las 7 o no eran las 7 y no sabía qué hacer y eran 5:30 y dije, ¿cómo es posible que haya dormido tanto? Caíste rendido, sin saber Sí, nada. caí rendido, Te fue un desconectaste. día devastador, completamente. Y no solamente fue esa vez, eso fue el principio, porque ahí te das cuenta de que viene una serie de desvelos y una serie de actividades, pero digo, gracias a Dios, el personal de enfermería, el personal médico, incluso el personal de intendencia, vaya, todos muy buenas personas y se dedican a explicarte. Es la ventaja, siempre hay que apoyarse en ellos, porque si uno llega con una actitud nefasta, con una actitud deplorable, no vas a llegar a ningún lado y menos en un hospital. Eso sí es cierto. Todo ahí, todo es un equipo. Ahí Exactamente. te deben de apoyar para seguir, ¿no? Adelante. Oye, y ese adscrito que dices que te apoyó, te estaba echando la mano y todo eso, ¿es el mismo adscrito que se te olvidó El presentar? mismísimo adscrito. Y después me decía, Oscarín, me daba una palmada. ¿Te acuerdas cuando te chamaqué el primer día? Ya te da risa ahorita. Sí, ahorita me da risa, digo. Seguimos en contacto porque realmente forjamos buena amistad, ¿no? Y vaya, Ajá. luego nos comentamos ahí en Facebook, en las redes sociales y vaya. Todavía me pone, ¿te acuerdas de ese primer día? Y yo, sí, me acuerdo, doctor, sí, me acuerdo. Así es, pero mi primer consejo y mi más importante, preséntate con todos, siempre, con Presentarse. todos.
presentarse con todos, yo creo que el primer día es lo más importante. Eso sí Te es abre cierto. muchos caminos y muchas puertas. Oye, hermano, ¿y cómo fue tu primer día en urgencias? ¿Qué fue lo más interesante que viste en ese día de urgencias? Ok, muy buena pregunta. Recuerdo varios pacientes que llegaban y tú nada Ajá. más los veías, pues desgraciadamente se encontraban mal, ¿no? Ujú. Pero pues no sabías bien cómo conectar lo que viste a veces en toda la carrera universitaria con llegar al internado. No has tenido la formación electiva en cuestiones de práctica, que si bien sí se ven pacientes en las tutorías de clínica, en los semestres, no es lo mismo decir, a mí me toca ahora ver al paciente como tal, ¿sabes? El hospital de Cardel se caracteriza también por el hecho de que tú también otorgas la primera consulta en urgencias. En otros hospitales solamente hay un doctor que es encargado del triage hospitalario. Te dice, este paciente ingresa o no ingresa, ¿sale? Nosotros teníamos la libertad de interrogar al paciente, verlo de primera instancia y de ahí consultar al adscrito para ver si ingresaba o no ingresaba, pero tú veías de pies a cabeza desde que entraba a urgencias hasta que se daba de alta o subía a piso, ¿sí? Ese es en ese aspecto. Me acuerdo muchísimo de un paciente, te comento, estaba yo de posguardia, era en la mañana como a las 11 y todo ojeroso y de repente el ruido más tenebroso de urgencias pues, es cuando suena la chicharra de que hay un paciente que cayó en trauma choque, ¿no? Wow. Y recuerdo que era un paciente que había llegado un día antes y era mi primer traumachoque que me tocaba, ¿no? Y pues, en eso ya tenías medio la idea de que tenías que ir a ver, ¿no? Y llegabas y Ujú. ves a todo el mundo moviéndote y tú sientes que estorbas. Bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Yo sentía que estorbaba en ese momento porque no sabían qué ayudar, ¿no? Realmente no sabían qué Ujú. ayudar. Me acuerdo que, vaya, estaban reanimando al paciente y un doctor se acercó y me dice, interno, ven, ayúdame. Mira, vamos a poner un catéter venoso central y se coloca así, me dio a grosso modo cómo era la colocación de un catéter venoso central y ya lo coloqué y vamos a colocar la guía, agárrame esto y en el momento que lo agarro, yo me acuerdo que veía la guía y me quedaba yo así como de que todos mis compañeros también internos, pues observándome y también éramos de nuevo ingreso, también como, ¿qué hacemos? No, nada más estorbamos aquí. Y yo me acuerdo que Ajá. con mucha pena dije, doctor, la verdad nunca he hecho esto, nunca he hecho esto. Y yo creo que ese es otro punto muy importante. Cuando rotes también de servicio, recuerda que o recuerdas a los doctores que eres nuevo ahí, ¿sí? Que vienes con toda la actitud y con todo el afán de aprender, siempre y Ajá. cuando, digo, vaya, se van a tornar en la disposición de enseñarte, ¿no? Pero a veces dan por hecho cosas muy sencillas, lo digo muy sencillas, pero al igual muy importantes, el hecho de poner una sonda urinaria, una sonda Foley, el hecho de tomar una muestra, tomar una gasometría, eh, yo creo que siempre es muy importante decir sí sé y no sé ante esas cuestiones, ¿sí? Porque recordemos que siempre está antes el paciente, ¿sí? Por mucho que tengas Ujú. ganas, es primero saber hacer las cosas. Una vez que aprendiste, que viste, que escuchaste, que te dejaron intentar con una supervisión, adelante, ya puedes decir que lo sabes hacer. Si no, realmente no considero que te avientes al hecho de hacerlo. Pero retomando el tema, Ujú. el paro cardiorrespiratorio de este pacientito que gracias a Dios salió adelante después, fue como que el shock o la primera parada de decir, wow, sí, sí estoy en urgencia, sí pasa todo esto. Sí, sí es cierto. Wow. Y ya estás más Súper cerca, ¿no? impresionante porque era tu primera vez, ¿no? Sí, Tu primera vez era mi primera vez. Y como todos, yo creo que, digo, va a haber pueden entrar alumnos de semestres que han estado ya en áreas como tal vez tengan algún título en paramédico y obviamente están más allegados. Pero si quieren mi experiencia como tal, yo no he tenido ningún curso de paramédicos o no estaba, o no había presenciado más bien un traumachoque como tal. Así que yo creo que habemos muchos o había muchos en esa situación. Así que es muy importante que consideremos que primero hay que guardar la calma en esa instancia y
saber reconocer lo que sabes y lo que no sabes hacer. Sí, oye, y en ese caso de los traumachoques, yo he visto, me han dicho mucho de que su- antes de entrar al internado se recomienda, ¿no? Hay unos cursos de BLS, ¿no? BLS ATLS, Ajá, que son justamente para eso, ¿no? Entonces, exactamente. sí, hay que hacerlo, ¿no? Recomendable. Muy Pero recomendable, muy, yo muy tenía la, recomendable. yo tenía la duda de que, pero se supone que te dan, o sea, te certifican por 2 años, ¿no? Pero Ujú, como tú no eres doctor todavía, pues no puedes tener, por así decirlo, exactamente. la certificación, pero aún así es bueno hacerlo. No, vale completamente la pena, vale completamente la pena realizar esos cursos. Digo, yo lo aprendí con el rumbo de mi internado, ¿sí? Ujú. No tengo como tal la certificación, pero sí recomiendo ampliamente que se realice. Si quieres entrar con un poquito más de conocimiento o quieres involucrarte un poquito más en ese ámbito y conocer qué es un verdadero traumachoque o qué es lo que debes de hacer en un traumachoque. Y no solamente en el hospital, porque eso te va a servir para toda la vida. Estés donde estés, vas a ver probablemente un traumachoque en la calle, vas a ver un paciente que se encuentra en esas condiciones y los primeros pasos, siendo adecuados, son vida. Cada segundo es vida. ¿Sí? Así No. que sí es recomendable realizarlo. Digo, tienen a veces un costo un poco elevado y para estudiantes disminuye, me parece. Y es a base de libros y exámenes, pero digo, está muy completo. Es muy completo y te sirve tanto para tu vida, para profesional, como para tu vida personal. No, entonces sí, hay que hacerlos, ¿no? Antes Así del es, yo te internado. recomiendo que te informes cuál es el primero, porque incluso van en su orden, van en su orden. Atención prehospitalaria, atención hospitalaria como tal, y así van ascendiendo los cursos. Wow. Oye, y en caso de urgencia, yo me acuerdo que una vez estábamos charlando ahí por WhatsApp y enviaste ahí una foto de, ¿te acuerdas? Más o Ahí en menos, en más o menos. urgencias. ¿Eh? Así es, me acuerdo. No, yo lo vi y dije, no puedo creerlo. Estaba impresionante, Ni ¿no? siquiera en fotos había visto eso. Sí, a ver, es lo que pasa, te lo Se ve juro. muchas cosas en urgencias. Por ejemplo, hay mitos y hay mitos en urgencias y hay realidades. Pero bueno, tú que ya estuviste ahí, ya lo viviste. ¿Qué tan cierto es eso de que en urgencias hacen como que sus gatitos de cabeza o luego a veces en urgencias hay ¿cómo se llama? Circulitos que son el estresómetro y lo ponen todo en cero siempre para que pues no caiga mucha urgencia, ¿no? Entonces, Así es. qué tan real es eso? ¿Es mito o es realidad? Es completa realidad que hasta tú los llegas a hacer, créemelo. Y sí sirve, y sí Y sirve. sirven, es lo peor de todo que sirven, ¿sabes? Sí. Bueno, te comento, muy, muy buen punto. Yo vi mucho los gatitos volteados Sí. en el área de gineco, ¿sabes? En todo lo que Gineco. fue el área de gineco y obstetricia. Bueno, principalmente obstetricia, ¿no? Pero en el área de toco quirúrgicas llegaba y realmente eran los gatitos volteados. Yo recuerdo una ocasión que un compañero estaba de guardia y me había tocado piso. ¿Sí? Yo bajé a explicar cómo estaban las cosas en piso porque él se quedaba. Y justamente me asomo y está en chinga, está dibujando, está rayando, yo lo veo. Bueno, ha de tener algún ingreso, una paciente complicada, ¿no? Ajá. Y eso veo y era un gato, literal era el gato. Dice, se voltea bien enojado y me dice, no hice mi gato. Dice, no hice mi gato y ve cómo estoy, dice. Y realmente estaba llena la sala de toco, ¿no? Pero sí, cuando tú te encuentras ante cierta carga de trabajo que dices, no he parado, no he parado, no he parado, tiendes a utilizar y empezar a creer en este tipo de acciones que te benefician bastante después, llámese coincidencia, llámese lo que sea, lo crees. Y lo Oye, peor o lo mejor es que pasa, que no tienes a veces tanto. oye, y ya preguntándote ya directamente, ¿tú sí lo hiciste? ¿Sí lo llegaste a dibujar? Por qué te voy a decir que no? Ok, Así es. confirmadísimo. Sirven, para lo que están escuchando esto, sirven a hacer gatos de cabeza, para que lo Hagan anoten sus en su internado y gatitos. estén en Al menos urgencias. si
Al menos si tienen muchos pacientes, recuerden que les va a servir a tener un poquito de fe en que no los van a tener Háganse, muchos. Pero sí, háganse sí, un gatito volteado. háganse un gatito volteado. Ah, ya sea estético, no sea estético, pero que esté volteado, muy importante. Sí. Y no Oye, mencionen la palabra tranquilo, por favor. esa es otra. Qué bueno que lo recordaste, eso es otra. O la otra versión de que espero que tengas una tranquila guardia o No, espero que no, tengas una buena no, guardia. no, no, no. Eso me han No, contado también que era está una horrible. cosa impresionante. No, 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 de verdad. Tú ibas con la idea, llegas y después dices, ok, ya se calmaron las situaciones como por eso de las 12, 1 de la mañana, 2. Te volteas, ves a tu compañero de guardia, ves a tu adscrito y dices, oiga, doc, como que está muy tranquilo. Y en chinga te tapan la boca y dicen, no digas esa palabra, por favor. Es de mal augurio, es de mal augurio. Me imagino, me Así imagino. es. Oye, y después de urgencia, ¿en dónde te tocó rotar? A ver, estamos en urgencias, de ahí me tocó rotar por cirugía. Cirugía, esa Por área es muy cirugía. bonita, al menos a mí me gusta mucho cirugía, he entrado una que otra cirugía, pero es muy, muy bonita. Oye, Es que antes de entrar a la cuestión de cirugía y todo eso, cuéntame, porque también ha sido un fastidio para algunos otros internos bueno, han estado en podcast anteriores sobre el papeleo. ¿Qué tal te fue ahí? el papeleo. Bendito Literal, así, papeleo. así, así le ponemos el título, el papeleo, que Papeleo. suene así un poquito drástico. El papeleo, la cuestión de realizar material que es de llenar muchos formularios, la verdad sí es un poquito, ¿cómo te explico? Fastidioso, Sí, ¿sí? sí. Muy, muy fastidioso, un poco muy fastidioso. Hay ciertos papeleos que tú no conoces, obviamente, que vas llegando, y Mm, otros que terminas conociendo hasta que terminas el internado, ¿sí? Si bien tú como interno eres el experto también en el papeleo, debes de ser el experto en no equivocarte o darte tus mañas para llenarlo, ¿sabes? Eh, ok. Realmente en urgencias teníamos, por lo regular se hace como un stand donde tú colocas varias copias o varias porciones de cierto documento, ¿no? Desde Ujú. solicitud de laboratorios, de rayos X, consentimiento informado para cirugía, consentimiento informado para transfusión, solicitud de transfusión, entre otros. No voy a nombrar realmente todos, pero muchas mañas debes de empezar a agarrar justo cuando entras, porque cosas o solicitudes que llenabas en 5 minutos se tienen que convertir a veces en 1 minuto por las urgencias o menos, ¿no? El chiste aquí es que sí es mucho papeleo, pero siempre hazlo, siempre hazlo. Bien dicen, todo tiene repercusión a la larga, ¿sale? Y a veces por cualquier cosita que falte, hoy en día es muy importante hablar de los puntos legales, que si falta una firma o hay una letra mal escrita, realmente por eso te pueden empezar a rebotar. Así que sí es muy importante y sí es castroso completamente, pero más vale tenerlo bien documentado. Oye, y en caso de todo ese papeleo, toca, bueno, es que hay veces que, por ejemplo, me comentaba anteriores podcasts de Luis, de que, pues, al ser hospitales de tercer nivel y hay mucha cantidad de pacientes, pues lo hacen en electrónico, ¿no? Pero ahorita que me cuentas de que estuviste en un hospital de segundo nivel, ¿ahí lo hacían en electrónico o lo hacían a máquina? Realmente yo lo hacía, el papeleo se imprimía, ¿sí? Imprimía, ok. Se imprimía. Y una vez impreso, ya tú lo llenabas a mano. Yo siempre estuve acostumbrado a llenarlo a mano, realmente, ¿sabes? Se me hacía muy, o sea, más fácil Ujú. que a veces esperar que la impresora no te fallara también era un punto importante, ¿no? Eso sí es cierto, eso sí es cierto. ¿Cuántas veces te llegó a fallar a ti la impresora? Era tu amiga confiable y después te traicionaba horrible. Te lo juro, la veías con amor y odio al mismo tiempo, porque si bien te salvaba, también te podía tener un poquito de problemas. Muchas veces me falló la impresora, amigo. Muchísimas veces. Y no estoy hablando de 5, de 7, estoy hablando unas 30, 40 veces falla la impresora. No te debes de confiar a hacer las cosas en electrónico, ¿sabes? Realmente es una cosa impresionante, te lo juro. En el momento que quieres que funcione, falla.
¿sí? Entonces, Pero gran gran consejo. consejo, sí, gran consejo. Siempre ten tus formatitos, aunque sea ahí arrumbados o polveados, pero tenlos en físico. ¿Por qué? Porque cuando menos piensas, te los va a tocar hacer. Incluso no va a haber papeleo, pero vas a tener hojas blancas, vas a tener que sustituir alguna solicitud, ¿sí? Ya no hay tinta, no sirve impresora, pues vaya, a ocupar las manitas, a recortar y sustituye a hoja de laboratorio, sustituye a solicitud de rayos X y empiezas a llenar y dices, ah, pues sí, sí me acuerdo de todo lo que trae, así que le pones todo como si fuera receta de cocina que te la sepas al pie del derecho. Cuando ves la terminaste, ya la estás mandando. Sí, y papel carbón, que también es tu gran arma, ¿sabes? Es cierto, el que se transparenta todo, ¿no? El que se raya Exactamente, el todo. lapicero azul y el papel carbón son tu gran arma. O cómprate una impresora. O sé un interno millennial y Cómprate una impresora y tráetela al hospital. cómprate una Otro gran impresora. consejo. Otro Si gran tienes dinero, ¿no? consejo. Exactamente, coopérate con tus, O- con tus compañeros, eso fue lo que nosotros hicimos. Al rotar sí, a cirugía, nosotros ya no teníamos impresora y ok. nos compramos una impresora nosotros. Y Wow, en bueno, serio. sí, sí nos sirvió su tiempo, ¿sale? Pero pues digo, hasta cierto límite tiene el uso de la impresora. Oye, y al final, ¿quién se quedó sin impresora? Se quedó en el hospital. Lo donaron al hospital. No, 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 sí se la llevaron, la rifamos, creo que la rifamos. Ok. Sí, sí, que sí la rifamos, tienes razón. Ah, qué bueno. Pero bueno, supongo que lo rifaron ahí entre el hospital, ¿no? No, nada más entre quienes Ok, las compramos. ok. Yo dije, A no, ver, bueno, van a rifar ahí en el hospital. qué Bueno, para buena que se onda, quede ahí, ¿no? ¿no? Pero ok, no, es No, válido, es válido. Al también final es de cuentas, válido. ustedes compraron la impresora, ¿no? Eso es válido. Así es, por eso mismo. ¿Saben qué quieren dejarla? No, la rifamos. Rifamos. Oye, Así hermano, y es. hablando lo del papeleo, ¿cómo te fue a ti? O sea, yo decía en los anteriores podcasts y le hablaba sobre ese tema de lo que es la historia clínica y todo eso, de que es muy, muy distinto estar en la escuela llenando historias clínicas ficticias o o luego te vas a prácticas clínicas y empiezas a llenar historias clínicas, pero al final de cuentas eres un estudiante y no sabes porque nunca has hecho una historia clínica. Entonces, ya que tú llegaste al hospital y te tocó hacer tu primera historia clínica por tu propia cuenta, ¿cómo te fue? ¿Te sentiste preparado? Eh, ¿Se te dificultó o qué son las cosas que te ayudaron en la escuela para que en el ámbito laboral la historia clínica sea un poquito más fácil? Cuéntanos. Muy buena pregunta también. Tienes toda la razón, digo, a veces elaboras historias clínicas ficticias o historias clínicas que ya encuentras en un expediente, las ves y dices, ah, pues ahí está, es muy fácil, ¿no? Eh, Ujú, Cuando llegas y tú tienes que hacer la historia clínica, y yo creo que al elaborar una historia clínica completa o que tenga cada detalle, en mi caso fue en medicina interna, ¿sí? En urgencias sí, elaboras un buen resumen con antecedentes serofamiliares, síntomas, etcétera, etcétera. Pero pues a veces no le vas a preguntar, tal vez en ese momento, cuántos perros habitan en la casa, ¿no? Y el paciente viene chocado, te digo, ¿no? Son cosas ujú. más rápidas ahí. Pero sí, cuando hice mi primera historia clínica, recuerdo que sí me sentía preparado, la verdad. En cuestiones de la escuela, sí hubo varios formatitos que alcancé a ver que sí ayudan muchísimo. Y uno de esos es el del doctor Marcelo, o su manera de que nos enseñó a realizar la historia clínica. Nos El doctor comentaba, Marcelo. el doctor Marcelo es cardiólogo pediatra del ISSSTE de ahí en Veracruz. Nos realizó una actividad en la cual consistía en decir, haz una historia clínica a un paciente que se encuentre en piso, ¿no? Pero quiero que le pongas, aparte de lo que tiene patológico, que le pongas lo que tiene bien, Ujú, ¿no? Por ejemplo, vas a describir de pies a cabeza literal, todo no me importa si no está afectado. Y bueno, al principio me acuerdo que eso fue tercer, cuarto semestre, la llenaba y se la dábamos en físico y tú veías que te hacías 3 renglones, ¿no? Hasta le hacías la letra más grande para que se viera que está más lleno. ujú. Y te la regresaba, y dices, no, le falta, ¿qué le falta, doc? Tú debes de saberlo, investiga, ponte a leer. Precisamente es que te macheteabas y encontrabas ciertos apartados.
pero no hay nada como llegar al internado y que realmente tú realices la historia clínica y te vas dando cuenta que sí hay muchos puntos que te van faltando, ¿sí? Compara la historia clínica de tus compañeros, compara la historia clínica incluso del mismo adscrito que a veces sí me tocó en algún momento que la realizara completa él. Dices, ok, vas integrando ciertos puntos que vas agarrando de otros profesionales de la salud y dices, lo integras como tuya, ¿sí? La cuestión aquí es siempre llevar un orden, ¿sí? Acostúmbrate a llevar siempre un orden de cómo realizar la historia clínica para que así en un futuro tú simplemente con la interrogación verbal sepas qué estás preguntando y en qué momento lo debes de preguntar y en qué momento no, ¿sí? A veces te llevas una hora y cacho haciendo la historia clínica, pero ¿por qué? Porque es muy necesaria, ¿sí? Es demasiado necesaria. Y lo más importante aquí es la retroalimentación. Digo, yo tenía muchos puntos que mis compañeros no tenían, y mis compañeros tenían muchos puntos que tal vez yo no. Y te vas retroalimentando de todo y si vas agarrando partes que decir, ah, eso está muy bien preguntar y a mí se me pasaba, o viceversa. Es lo más importante. Luego llegábamos y hacíamos la historia clínica, y llegaba el adscrito y preguntaba algo y todos, ah, pues no lo preguntamos, ¿verdad? Pues de ahí nos agarramos también para formar nuestro propio machote y ya poder llevar a cabo nuestra historia clínica, que sí en el servicio la vas a realizar, si bien no todos los días, pero constantemente de la misma manera. Vas a poner todos los datos y ya agarras un modo en el cual se te facilita y vas pum, 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 como bala. Sí, lo de la historia clínica, sí, cierto, es muy, muy importante. Y es que como estudiantes no lo vemos tan magnitud de que los doctores, por cierto, el doctor Marcelo me dio, pero pues ahorita la modalidad de En línea. semipresencial, pues no nos dio la oportunidad de ir al hospital y practicar hacer historias clínicas, ¿no? Gran Ni maestro, hablar, el doctor ¿verdad? Marcelo, es un gran doctor, enseña súper genial. Pero bueno, lamentable, ¿no? De que no me dio a mí, no tuve la oportunidad de hacer clínicas con él. Así es, pero lo Pero vas sí, a cierto, aprender, lo vas a aprender, muy vas a ver. importantes, muy importantes. Y bueno, platicando de otras cositas, ahorita que ya entraste de lleno a lo que es el piso, lo que es la guardia, lo que es todo eso, cuéntanos tu odisea, cuéntanos tu peor día de guardia, ¿cómo te fue ahí? ¿Cuál es el peor día que dices? Que al día siguiente dices, quiero irme a mi casa, solo quiero acostarme, estoy muy cansado y bueno, a ver, cuéntanos tu peor Ok, día de guardia. ¿quieres un punto de vista emocional o quieres un punto de vista en cuanto a laboral? Porque yo creo que tengo 2 días de guardia Feo, malos y el ok. primero, o el más importante, es el emocional y el segundo es el de carga de trabajo, ¿sabes? Digo, si quieres, hablamos de los dos, hablamos de uno, tú dime. No, de los dos estaría perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, cuando eres interno y más que nada te das Ujú. cuenta de todo lo que está pasando en el hospital, cómo se mueve todo, ¿sí? Y te das cuenta que pues lo más importante son los pacientes, ¿sí? Lo más importante debe ser eso, pero si tú no estás íntegro para los pacientes, créeme que no vas a poder ayudarlos mucho, ¿sí? A veces no hace falta aplicar un medicamento, no hace falta más que acercarse y preguntarle realmente cómo se sienten, ¿sí? Mi primer día malo en cuestión laboral fue cuando, precisamente en urgencias, me quedo solo de guardia y no paré en cuestiones de administrativas, de procedimientos, y recuerdo que no había yo dormido. Nada, eran las 5 de la mañana, ¿no? Y por aquí había acabado un buen de suturas, teníamos 2 pacientes en traumachoque, intubados, todo lleno, y realmente era yo solo y mis adscritos, claro. Llega un punto en que me acuesto en el escritorio y digo, ya no quiero nada. Me acuesto y eran las 5 y estaba muy agotado simplemente, muy, muy agotado. Y se acerca un doctor y era mi primer guardia, incluso con el otro adscrito. Y me dice, ¿quieres aprender? Digo, pues sí, te va a Ah, costar. Dice, te va a costar. Eh, Primero quiero que me digas todo lo que tiene un carrito rojo de traumachoque. Y yo me quedo, no sé.
no sé, doctor. Dice, bueno, yo me voy a quedar igual mañana en la mañana hasta las 2 de la tarde. Si tú antes de las 2 de la tarde no me dices, te vas a quedar hasta más tarde, no vas a salir a las 4 teóricamente que salimos los internos, te vas a quedar un poquito más tarde. Y en Ok. ese momento me enojé mucho, me frustré, no, que no, digo, con toda la carga, realmente dije, no me voy a poder aprender todo. Y entre cada paciente en la mañana que iba viendo, iba al carrito, veía, y otra vez, precisamente, digo, me aprendí, la mitad sí es mucho tal vez, pero yo creo que más era el cansancio físico que no me permitía concretamente concentrarme. Y pues Ujú. digo, desgraciadamente sí me quedé un poquito más tarde. Ok. Y ya salí con una furia endemoniada al hospital, pero después digo, se agradece también, se agradece. Y yo creo que para mí el peor día de guardia es el día en que fallece un pacientito Ujú. que había rotado conmigo, yo lo había recibido una vez en urgencias. Curiosamente volvió a parar con nosotros en cirugía. Curiosamente también estuvo en medicina interna, digo, era un pacientito complicado y pues rotaba por muchos servicios, ¿no? Y ahí, cuando eres interno de medicina familiar, en nuestro caso nos tocaba rotar a veces por urgencias, me voy a urgencias y justamente en mi guardia va ingresando el paciente, ¿sí? El mismo paciente, vaya, ya lo conocíamos, lo saludabas y lo más impactante para mí era que su familiar, desgraciadamente, eran de bajos recursos. Su familiar era su hermana y yo recuerdo muy bien que eran como las 3 4 de la mañana, estábamos platicando con mis compañeros, ya no teníamos mucha actividad y nos asomamos y la señora pues ya de edad avanzada realmente, pobrecita, se ofrecía, luego nos traía una gelatina, ¿no? Y a veces dices, pues no sabes si ella ya comió, ¿no? Realmente. A veces la aceptábamos por no despreciarlo, obviamente, pero otras veces queríamos que, pues, ojalá ella las hubiera comido también, ¿no? Resulta que este pacientito se cae del reposet donde estaba y cae en paro, bueno, resulta que se muere, ¿no? Resulta que se muere. Yo me acuerdo que en ese momento no había captado hasta que volteo a ver a su familiar con un rostro, digo, muy, muy triste. Todavía lo recuerdo, te lo juro, amigo, se me pone la piel un poquito chinita, pero me tocaba a mí tomarle el electrocardiograma al paciente para confirmar completamente, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo que voy llevando el carrito del electro y de la nada, digo, empiezo a temblar y me desgarro con un llanto, pero no me pude contener, ¿sabes? No me Ujú. pude contener y lloré de una forma, pues vaya, yo creo que de niño, si hacía un berrinche o realmente estaba llorando, me remonté a esos tiempos, ¿sabes? Y nada más recuerdo muy bien que una enfermera me agarró, me llevó al cuarto médico y me sentó y me preguntó que si estaba bien realmente y no le podía responder ni siquiera, de ahí fueron mis compañeros de guardia, todo bien, que no, pues realmente estaba muy triste, ¿sabes? Estaba muy triste por ver fallecer a ese paciente y son ciertas situaciones que te marcan completamente la vida, ¿sí? Si bien ya a veces te vuelves un poco más frío con los pacientes o algo por el estilo, te hace recordar momentos que digo, no se los deseas a nadie y son muy tristes, pero al momento me sentí impotente de no poder haber hecho algo para salvarlo, ¿no? O no poder ayudarlo, pero después entiendes muchas situaciones, ¿no? Pero digo, ese fue mi día más triste emocional. Yo me acuerdo que llegué igual a donde vivía. Llegué, me bañé, me recosté y volví a llorar y volví a llorar hasta que realmente lo asimilé, ¿no? No era mi muerte, pero la sentía muy personal. Sí, yo creo que es algo que no mucha gente conoce, ¿no? De que cuando van los internos, de verdad hay algunas veces que te encariñas mucho, o sea, tienes un vínculo tan fuerte de la relación médico-paciente que bueno, al final de cuentas, si le llegase a pasar algo a esa persona, pues sí,
lo recientes, ¿no? Sí, Entonces, claro, pues sí, realmente sí. sí está fuerte en ese aspecto. Oye, Sí, hermano, y para cambiar un poquito de tema, yo creo que para finalizar, yo creo que para ponerle la cereza del pastel a esto, cuéntanos un poquito, se habla mucho sobre este tema, sobre las iniciales de la LP. Entonces, mira, hasta te da risa, hasta te da risa. espero que en la Entonces, cámara no me vea que me ponga rojo o algo así, ¿eh? cuéntanos cómo, porque siempre, eso es indudable, siempre, en todos los hospitales, siempre hay, Es indudablemente. correcto. Espero que Entonces, solamente este podcast no lo vean mis compañeros de internado. Los quiero mucho a todos. ok, Aquí la cuestión de la LP, muy conocida y que representa parte importante de cada hospital. sí, sí. Pues mira, cuando yo entré al internado, Ujú, yo estaba soltero, bien lo recuerdo, ¿no? ujú. Pero sí te tocan ver situaciones que ya después llevas eh, cierto tiempo y dices, ah, ok, esto hacían aquí o esto no hacían aquí. Ok. En cuestiones de conocidos, compañeros, pues te das cuenta que tenían sus amoríos, ¿no? En el internado. Y lo más curioso, ¿no? Digo, es un mundo tan chiquito, pero había compañeros que, por ejemplo, estaban ya casados, ¿no? Tenían su vida fuera de el hospital casados, ¿no? Llegaban al hospital como novios, ¿no? Pero de alguien igual que laboraba ahí. Es una cosa, creo que hasta la fecha no se puede separar de laborar en un hospital, ¿sí? Oye, y Digo, sobre todo de que en los hospitales siempre fluyen como el agua las versiones, ¿no? De cada cosa, los chismes, por así decirlo. digo, ese es el pie de cada página realmente, ¿sabes? Siempre vas a estar sujeto a que puedan difamar o que te puedan revelar la verdad de las Sí, cosas, sí. ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. En cuestión del LP, eh, está presente cada segundo del hospital. Ya, ok, está. Es como, ¿cómo te explico? Como un retiro. No te lo puedo contar, tienes que vivirlo. Tienes que sentirlo y vivirlo para Tienes que que veas. vivirlo. Y después vas Ok, a notar tu cambio. ok, ok. Ah, Entonces, bueno, ojo, ese es un punto importante. Siempre va a haber LP en el y un hospital. punto muy importante es que posguardioso, eh, sí, es hasta con evidencia científica de que sientes un poquito más de atracción sexual, un poquito más de atracción sentimental hacia esa persona que no te gustaba. Es completamente hasta normal, ¿sabes? Pero un posguardioso es peligroso. Un Va. posguardioso es dangerous. Oye, Sí. hermano, y ya que ahorita, bueno, ya que terminaste el internado, rotaste por todas las especialidades, ¿cuál fue la especialidad que más te gustó, que dirías? O no sé si ya tenías predestinado una especialidad que quieras. Entonces, ahí en el hospital y en el ámbito laboral, ¿cuál fue la especialidad que más te gustó a ti? Uy, qué excelente pregunta, amigo. Yo iba con una idea de cirugía, ¿no? Realmente Cirugía. cirugía era bueno porque se me hacía muy práctico y muy interesante hasta la Ujú. fecha. Y hoy te puedo decir que si yo regresaría a algún área médica, sí, precisamente sería a urgencias o a cirugía. Urgencias y cirugía. Urgencias y Ok. cirugía. Urgencias porque a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, en cuestiones del paciente su evolución. Mientras sea más rápida, para mí es más entretenido, creo. Y me gusta más las situaciones de hacer algo, me explico, no puedo estar como que quieto en la guardia, Mm. nunca pude estar quieto en ningún día del hospital porque me gustaba moverme, ¿sabes? Me gustaba estar haciendo algo y no sentirme obsoleto. Igual en cuestiones de la cirugía, digo, gracias a Dios ahí en Cardel, en todas, fuimos primeros ayudantes, nosotros los internos éramos primeros ayudantes. Así que en cuestiones de cesárea, en cuestiones de cirugía general, principalmente de abdomen, te toca entrarle y entrarle como primer ayudante. Y claro, hay adscritos que
gracias a Dios te ven con alguna capacidad y te dejan realizar un poquito más de esa cirugía. Y te das cuenta que después de que rotas por cirugía, realmente sí hiciste manitas, sí hiciste muchas manitas. Y bueno, yo como salado de mi guardia, porque así me reconozco como el salado, entre esa saladez hay cosas buenas a destacar. Me acuerdo que me tocó con un doctor, con un cirujano, un trauma esplénico, realmente roto. Y pues llegas e ingresas y ves, abres, y por aquí abres y brota la sangre y wow, te quedas impresionado, ¿no? No, es una cosa para mí muy interesante haber participado en esas cirugías, que si bien yo creo que como interno a veces no te dejan participar en tal, te digo. Para mí fue muy interesante ese apartado y digo, en urgencias desde el hecho de intubar, desde el hecho de poner ya un catéter venoso central, el hecho de hacer varios procedimientos ahí te dejan con un buen sabor de boca. Ok, entonces ese hospital es muy recomendable. Muy, Digo, muy recomendable. todos para mí son buenos, digo, al fin y al cabo tú haces tu internado, ¿no? Tú eres el Sí, MIP y en cualquier lugar el MIP yo creo que debe hacer lo posible por aprender con o lo que no está a su alcance y volvemos a lo mismo. Estés donde estés, en cualquier hospital que te manden o que te toque o que tú elijas, digo, laborar con la mejor actitud, con la mejor capacidad para aprender, ¿sabes? Es lo más importante, yo creo que de todo. Hacer tu internado en Veracruz, hacer tu internado en México, hacer tu internado en cualquier lugar del mundo, bueno, en cualquier lugar de México principalmente, va a servir siempre y cuando tú tengas esas dos cosas por delante, actitud y ganas de aprender. eso sí es cierto. Pero bueno, no está de más de que si no hay residentes, pues Ah, claro, digo, aprendes un poquito más. Eso sí es cierto. así Aprendes un poquito. es, así es. Entonces, hermano, a grosso modo, ¿te gustó tu internado? ¿Lo volverías a repetir? A grosso modo, sin pensarlo, sí, sin problemas. Lo vuelvo a repetir. Creas una idea de lo que realmente es la medicina, lo que realmente es un hospital. No te voy a decir, conoces a gente que se vuelve muy importante en tu vida profesional y muy importante en tu vida personal. Eso sin duda. Yo creo que hasta la fecha voy a considerar a mis amistades que hice en el internado, a mis amistades reales, como para mucho, mucho tiempo, sí, como digo, muy romántico para toda la vida, ¿no? Pero son la gente con la que compartiste muchas, muchas cosas que realmente después yo en un futuro espero encontrármelos, porque sé que lo van a hacer igual muy exitosos en todo lo que se propongan y más que nada es ese aspecto. Yo creo que sí lo volvería a repetir porque tienes tantos recuerdos que dices, wow, es muy, muy, muy grato. En mi punto de vista, cada día me recuerdo mucho que una compañera de semestre pasado, que ahorita estaba en el internado, me decía, es que yo les pregunto a todos cómo les va en su internado y dicen, pues en chinga, trabajando de la chingada y que Ujú. shalala, que muy pesado. Yo recuerdo que le decía, muy bien, ¿por qué tú me dices muy bien? Yo, porque, pues no sé, me gusta estar aquí, digo, tienes mucho, mucho que ver el aspecto de cuestión de responsabilidades y mucho que hacer y te van a cagotear 1000 veces, pero 1001 veces más tienes que sacar la cara con la misma actitud y con las ganas de aprender y cuando menos te des cuenta, digo, vas a salir fascinado. Esa es la clave, disfrutar cada día del internado. Eso sí es cierto. Bueno, hermano, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. De verdad, agradezco mucho, de verdad, que compartas tu experiencia ahorita en el internado. De verdad es muy enriquecedora. Y yo creo que, ante todo, también entretenida para la gente que ve y que va a hacer su internado próximamente, ¿no? Entonces, para que sepa ahí los consejillos, ¿no? Llévense muy bien con su personal de enfermería, preséntense con todos el primer Con día. todos, con Si todos. pueden, compren su impresora. Eso es muy Pueden comprar su importante. impresora. Llévense siempre Compren. unas galletitas o un juguito. Les va a hacer mucho Sí, paro. exacto. Entonces, hagan sus Así es. gatitos al revés para que no les vaya Háganlos. tan mal. Entonces, son cosas que no te lo van a decir nunca y ahorita sí lo mencionamos. Entonces, Así es, mi muchísimas gracias, estimado. hermano. Ya sabes, cualquier cosa que se te ofrezca por aquí estamos. Igual digo, en el afán de poder transmitir o enseñar lo mucho o poco que sepamos, digo, siempre va a ser.
Para mí es importante compartir las experiencias. ¿Por qué? Porque siempre aprendes de todo, ¿sale? Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en el podcast y se quedaron hasta el final. No olviden suscribirse al canal si les gusta el contenido. Está como Canal Medic Plus. Igual nos pueden seguir en Instagram como Medic-Plus 10. Entonces, pues gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias a todos.